Estamos celebrando hoy el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Un 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y es cierto que existe como un consenso, una especie de convención, una manera de proceder políticamente correcto en torno a la Segunda República, en considerarla como una época dorada, una época en donde pues, existía un denominador común, según este consenso, que era el de ser un periodo de tiempo en el que las libertades avanzaron como nunca en la historia de España, el progreso económico siguió también una velocidad de crucero, el progreso cultural, el progreso de la mujer, pues alcanzó cotas inusitadas hasta entonces. Bien, y todo esto, dice este pensamiento de consenso y de lo políticamente correcto, bajo la amenaza constante de los retrógrados fascistas, que no sabemos muy bien a qué se refieren, pero constantemente están atenazando, digamos, la prosperidad de la Segunda República. Según este consenso actualmente seguido por los medios de comunicación, por los partidos al uso, los partidos parlamentarios, excepto un caso notorio, y compartidos también pues, por plataformas culturales oficiales y todo tipo de entidades que tienen la etiqueta de precisamente lo políticamente correcto. Bien, la sesión de hoy la hemos programado para intentar superar lo políticamente correcto y para desarrollar, ejercitar el espíritu crítico que es connatural al hombre. Sin ese espíritu crítico el hombre no hubiera avanzado, la humanidad tampoco, y por lo tanto es necesario que lo ejerzamos, a pesar de que no esté muy de moda. Yo lo que voy a hacer ahora, o voy a pretender hacer, es una explicación de hechos históricos, adaptándome al tiempo al que nos debemos de ceñir, que son 40 minutos aproximadamente, y por lo tanto los he de abordar, he de tratarlos de manera lo más objetivamente posible, porque no puede perderse del horizonte, del marco de referencia, el concepto de historia. La historia es una ciencia que tiene por objeto conocer épocas, hechos pasados relevantes, en los que el hombre ha sido un protagonista y que además se pueden recuperar esos hechos gracias a testimonios documentales. Por lo tanto, yo lo que voy a intentar ahora es dar unas pinceladas sobre la Segunda República. No puedo ser pues, pretencioso y pretender explicar todos los pormenores de la Segunda República en este escaso margen de tiempo, pero sí que creo que podemos hablar de una serie de hechos que se suscitaron alrededor de la Segunda República o que fueron importantes en la Segunda República, para que luego podamos realizar unas reflexiones sobre la Segunda República, que en definitiva este es el título de esta conferencia. Bien, he seguido un itinerario. Os propongo un itinerario basado en 5 puntos. Empezaremos a hablar de los precedentes de la Segunda República, el contexto previo a la Segunda República, su instauración. En segundo lugar, hablaremos del advenimiento de la Segunda República. En tercer lugar, hablaremos de la Constitución de 1931, que da cobertura legal al régimen de la Segunda República. En cuarto lugar, desarrollaremos un poquito lo más esencial, lo más importante del bienio progresista, la primera parte de la Segunda República, y finalmente abordaremos los avatares del bienio conservador o bienio negro, para aquellos historiadores que denostan precisamente la participación del centro derecha en una parte de la Segunda República. Bien. Empecemos entonces, sin más dilación, a hablar de los precedentes. Entre los precedentes tendríamos que comentar, en primer lugar, que nos encontramos en un momento crítico, estamos en el momento de la crisis de la restauración borbónica. Después de la Primera República,
que fue un experimento totalmente fallido, que duró pues, un año y que pues, comportó todavía más miseria y más ruina y más caos a la sociedad española. Después de esa Primera República, el 74, se recupera la monarquía bajo la capa de monarquía constitucional y se instauró el régimen de la Restauración. Un régimen que consiste en el bipartidismo, en el que dos partidos se van a turnar el poder para evitar que un tercer partido o grupúsculo en discordia altere la paz que quería alcanzar el régimen de la Restauración. Pero a finales del siglo XIX, nos encontramos que ese régimen de restauración está deteriorado por las prácticas fraudulentas para mantenerse en el poder estos dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y por otro lado, prácticas fraudulentas que consistían en amañar las elecciones, en la utilización de poderes fácticos pues, en los territorios, los caciques, el fenómeno del caciquismo era una cosa importante, y por lo tanto esto iba deteriorando la imagen cada vez más de la Restauración hasta que llega a finales del siglo XIX y está totalmente denostada la Restauración. Por otro lado, el desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Guam, suponen un hundimiento del espíritu nacional español y también pues, agrava la crisis que se estaba viviendo a finales del siglo XIX. Otro elemento importante en esta crisis es la agitación social, que era cada vez más importante y más preocupante. Desde el año 68-69 las teorías marxistas y anarquistas toman cuerpo en España y como bien sabéis, pues, digamos que el objetivo del marxismo y del anarquismo es la constitución de una sociedad comunista, y para ello pues, la revolución del proletariado es fundamental. Y por lo tanto, sobre todo el anarquismo lleva a cabo una política, entre comillas, de actos terroristas que son cada vez más graves. Por poner algún caso, por ejemplo, es asesinado en el 76 Cánovas del Castillo, el líder del Partido Liberal. Hay pues, todo un reguero de actos terroristas en todas las ciudades y sobre todo en Cataluña, algunas de las cuales, por ejemplo, tienen una gravedad enorme, como puede ser la bomba que se hizo explotar en el Liceo, con más de 20 muertos, etc. Bien, esta situación era caótica, era alarmante y por lo tanto provocaba un estado de cosas en España grave. Pasados los años, entre 1918 y 1923, nos encontramos especialmente en Cataluña con una situación incluso más grave, que es históricamente conocida como la etapa del pistolerismo, en donde pues, había ajustes de cuentas constantes entre los defensores de los obreros marxistizados, que es el sindicato único, contra los patronos que encuentran una solución a los desmanes de los obreros, pues creando el sindicato libre y llevando a cabo un constante ajuste de cuentas entre partidarios de un sindicato y de otro. Bien, la situación social es caótica, es uno de los elementos que hacen que la crisis de la Restauración sea cada vez pues, más acuciante. Por otro lado, tenemos el fenómeno del catalanismo. El catalanismo hasta finales del siglo XIX es minoritario, prácticamente pues, Rovira i Virgili, precisamente, que no es nada sospechoso de ser anticatalanista, decía que pues, a finales del siglo podía haber un catalanista
en cada comarca de Cataluña, por lo tanto es prácticamente minoritario. Sin embargo, después del desastre del 98 sí que empieza a tomar cuerpo y es la Lliga de tendencias de derechas la que monopoliza el fenómeno del catalanismo. Pero el catalanismo no será fuerte hasta que consiga integrar en sí a la burguesía industrial y comerciante, y eso lo consigue pues, después del desastre del 98. Bien, estos son los precedentes así en general más importantes. Sí que tenemos que detenernos en el año 1917. 1917 es un año importantísimo y luego ya pasaremos al advenimiento de la República. 1917 es un año crítico. Confluyen tres cuestiones que agravan la situación ya de por sí pues, deteriorada de estabilidad social y política y económica, y son estos tres. El ejército, parte del ejército se manifiesta pues muy disgustado, muy en contra de pues, las pagas precarias que reciben. Por otro lado, está en contra del ejército, parte del ejército, de la política de los ascensos, y que por lo tanto el ascenso suponía pues, un ingreso extra por el tema de la guerra en Marruecos. Por méritos de guerra era fácil conseguir un ascenso, pero siguiendo el conducto reglamentario no, y por lo tanto esto provocaba unos agravios que eran pues, ventajosos para unos y contrarios para otros, ¿no? Por otro lado, la UGT y la CNT, la UGT el sindicato socialista, la CNT el sindicato anarquista, preparan una huelga general con intención de que fuera pues eso, revolucionaria para construir un nuevo régimen. En 1917 hay muchos muertos, hay seguimiento importante en algunas ciudades, empieza en Valencia, finalmente eso se consigue frenar por parte de las autoridades, pero ya está puesto ahí el germen de la discordia, del intento de construir un Estado comunista. Y finalmente la Asamblea de Parlamentarios de 1917, la Lliga toma la iniciativa para volver a retomar el orden, la estabilidad política, y ante la inoperancia de los gobiernos entonces de España, convoca extraparlamentariamente una reunión de diputados, primero solamente los catalanes y después lo abre para el resto de diputados de las Cortes. Esto acaba mal, pero ya es otro rifirrafe, es ya, digamos que otro episodio importante de avance, por otro lado, del nacionalismo y de deterioro pues, del sistema de la Restauración. Bien, dejemos aquí, por lo tanto, los antecedentes, el contexto previo a la proclamación de la Segunda República, y vayamos al advenimiento, a la llegada ya de la Segunda República. En 1922, el nacionalismo deja de estar controlado por la derecha y pasa a ser la izquierda en Cataluña quien domine el nacionalismo, y cada vez es más importante. Esto hay que ya empezar a reconocer que ya a partir de los años 10, 20, ya el catalanismo es importante y la hegemonía ya no la tiene la derecha sino la izquierda del nacionalismo. Ante esta situación tan convulsa, Primo de Rivera, que es el capitán militar de la región de Cataluña, toma el poder con el consentimiento del rey Alfonso XIII y establece la dictadura de Primo de Rivera entre el 23 y el 30. Recibe el apoyo de la Lliga, la Lliga pues, que está avalada por la burguesía industrial y comerciante, necesita también pues, que la sociedad esté pacificada, haya orden para poder progresar económicamente. Recibe también Primo de Rivera el apoyo del pueblo, de la mayoría del pueblo, que necesita también tranquilidad y paz y orden. Y además pues, los aciertos de Primo de Rivera pues, son
son palmarios, consigue pacificar las continuas rebeliones en Marruecos, con el desembarco de Alhucemas en 1925, y interiormente pues, lleva a cabo una política de obras públicas como nunca se había visto en España, de creación de empresas privadas de grandes infraestructuras, pues es la etapa de la Telefónica, ¿no? De la CAMSA. Bien, y después desarrolla también una política de volver a prestigiar España, y lo consigue, por ejemplo, con la Exposición Universal de 1929 en Barcelona y en Sevilla. Bien, lo que pasa es que la dictadura fracasa porque Primo de Rivera tenía el mandato de que fuera un paréntesis constitucional, un paréntesis, recuperar el orden, tendría que volver a España, al régimen anterior, ¿no? Al régimen pues, que puntualmente se tenía que corregir, y no lo hizo, no lo hizo. Tampoco persiguió a los partidos existentes hasta entonces, y por lo tanto, los intelectuales denostaron su acción también, y al final, pues en 1930 tuvo que apartarse. Tomó el poder el general Berenguer, y finalmente el almirante Aznar lo que hizo es otra vez pues, recuperar las instituciones y convocar elecciones. Él convoca unas elecciones para el 12 y el 14 de abril de 1931, municipales, esto es importante, municipales, elecciones municipales. Y también avanza que en octubre del mismo año, 1931, convocará unas elecciones generales. En ningún caso el poder establecido convoca unas elecciones o un referéndum o un plebiscito para ver si la gente en España pues, quería un sistema monárquico o un sistema republicano. En ningún caso, son elecciones municipales en abril de 1931, 14 de abril, y anticipa que en octubre del 31 convocará también elecciones, pero generales. Bien, antes no lo he comentado, pero en la descomposición de la dictadura, los dirigentes, los políticos republicanos más los nacionalistas se reúnen en San Sebastián en agosto de 1930, el 17 de agosto de 1930, se reúnen en San Sebastián para crear, para proyectar las bases de la creación de un comité revolucionario para que en el momento adecuado pues, tomaran el poder y instauraran la república. Es el Pacto de San Sebastián. Bien, hemos dicho que los políticos republicanos preparan el terreno para la proyección de la república cuando llegue el momento adecuado. Los intelectuales también hacen lo mismo. Muchas veces los intelectuales pues, están alejados de la realidad. En este caso, por ejemplo, intelectuales tan importantes como Ortega y Gasset llegaron a decir cosas, concretamente Ortega y Gasset, tan impactantes en aquel momento como delenda est monarquía, acabemos con la monarquía, en un artículo famoso a finales de 1930 de Ortega y Gasset. Bien, los partidos dinásticos estaban desprestigiados, deshechos, y llega el día de las elecciones. El resultado, hasta el día 14 a las 3 de la tarde, el escrutinio hasta las 3 de la tarde, es el siguiente. 36.768 concejales monárquicos en toda España, contra 7.607 concejales republicanos en toda España. Bien, hay que decir también que aquí se paró el escrutinio, no se siguió publicando el resto de resultados, es más o menos un tercio del cómputo global. Es curioso realmente, es curioso porque no se han publicado, desde entonces no se han publicado las actas, los resultados de estas elecciones. Estos son los últimos datos que tenemos. Digo que es curioso porque tenemos al alcance de nuestra mano, están publicados todos los resultados electorales de cualquier
elección durante la restauración. Todos los resultados electorales que se produjeron en la restauración se pueden consultar, se han publicado, con los amaños y con los fraudes que existieron, y que es cierto y es una evidencia que existieron, pero se pueden comprobar, se pueden observar. Y sin embargo, de las elecciones que producen un cambio importantísimo en la historia de España, de las elecciones del 14 de abril de 1931, no se publican los resultados definitivos. Hay que decir también que los de febrero de 1936, que también produjeron un cambio histórico en España, tampoco se han publicado, los definitivos. Bien, un inciso, un profesor de la Universidad de Sevilla el año pasado hizo un estudio, el profesor Julio Ponce Alberca, que después la Diputación de Sevilla publicó en un libro intitulado De las urnas a la República, en donde en la provincia de Sevilla él demuestra, porque he consultado todas las actas, cómo los partidos monárquicos obtienen la mayoría absoluta, pero después presentan unas alegaciones de irregularidades electorales algunos municipios, y concretamente todos los que las presentan son en donde han ganado los partidos monárquicos. Y luego ya se produce una serie de fraudes que él demuestra, es un estudio exhaustivo y muy serio. Bien, en definitiva, ¿ha triunfado la República? No. Han triunfado los candidatos de los partidos monárquicos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, en las grandes ciudades sí que es cierto que triunfan las candidaturas republicanas, en las grandes ciudades. Pero la desproporción es así de clara, como os he explicado. ¿Qué es lo que pasa? Los miembros del gobierno hasta entonces empiezan a dudar y hacen ver al rey Alfonso XIII que en realidad esas elecciones municipales son un plebiscito para ver que dicen ellos que el pueblo español pues, es republicano, cuando los datos no lo dicen. Los miembros de la seguridad del Estado, entre ellos Sanjurjo, el general Berenguer y Sanjurjo, también se apartan y dicen que ellos no van a sofocar ningún levantamiento monárquico, o ningún posible levantamiento contra el rey, se apartan, se posicionan a favor de los miembros del gobierno, y a partir de aquí, pues, bueno, el rey se empieza a creer esta farsa. Meses antes había fallecido su madre, su esposa, la esposa de Alfonso XIII, era prima de la zarina de Rusia, que había sido también asesinada por la Revolución Soviética, y pues posiblemente eso también le anima a abandonar España, y así hace el mismo día, marcha de España y deja camino libre a todos aquellos que suscribieron el Pacto de San Sebastián para tomar el poder. Ese comité revolucionario de la República se frota las manos y toma el poder. Inmediatamente, en los municipios donde han vencido los partidos republicanos, los candidatos toman el poder sin esperar el procedimiento ordinario de la toma de posesión, por la fuerza de los actos. Y rápidamente también estos integrantes del Pacto de San Sebastián mueven las masas afines en las grandes ciudades, las sacan a la calle para presionar y para demostrar, escenificar que la República pues tiene un seguimiento espectacular en toda España. Bien, pasemos al tercer punto del itinerario, o del índice que establecí hace unos minutos. Es el de la Constitución de 1931, tercer punto, Constitución de 1931. Bien, se ha impuesto la República, se constituye un gobierno provisional, mientras tanto, el mismo día de la República, Companys aquí en Cataluña se va al Ayuntamiento de Barcelona y exige la vara de mando de la alcaldía, sin respetar el procedimiento ordinario tampoco. Macià aprovecha y proclama el Estado catalán dentro de la Confederación de los Pueblos Ibéricos. Enseguida rectificará porque esto no es lo que habían pactado en el Pacto de San Sebastián,
los que suscribieron, digamos, que toda esta trayectoria, y por lo tanto le obligan los otros compañeros del Pacto de San Sebastián a decir: oye, todavía no, esto no es así, no es lo que habíamos dicho, España tiene que ser, la España republicana tiene que ser un Estado unitario, aunque aceptaremos la existencia de algún estatuto de autonomía en alguna región, como es el caso de Cataluña. Estatuto de autonomía sí, pero declarar que España es un Estado federal, no. Le paran los pies y él rectifica. Y a cambio se crea la Generalitat de Cataluña, institución que no había existido nunca en España. El nacionalismo muchas veces intenta justificar la existencia de instituciones, de reivindicaciones, buscando pues, un origen lo más alejado en el tiempo mejor, porque así da la sensación de que su reivindicación es más profunda, ¿no? Tiene más peso. Pero la Generalitat de Cataluña no existió nunca. Existió la Diputación del General de Cataluña, el general de Cataluña eran las Cortes catalanas, y la Diputación del General tenía una misión en época de Pedro IV, estamos hablando pues, del siglo XIV, tenía una función que era la de recaudar impuestos nada más, no era un poder legislativo. Bien, a partir de aquí empieza un proyecto de estatuto de autonomía, la Generalitat encarga a los ayuntamientos un proyecto de estatuto de autonomía, pero claro, ese proyecto es monocolor, porque los ayuntamientos, por la fuerza de los hechos consumados, quien estaba dominando en toda España y en Cataluña también eran los partidos republicanos y de izquierdas, ¿no? En Cataluña concretamente Esquerra Republicana. Por lo tanto, quien hace el proyecto de Núria pues es el conjunto pues, de alcaldes y de personalidades del entorno de Esquerra Republicana. Bien, entre el 10 y el 13 de mayo, esto nos sonará mucho, ¿verdad?, se producen aquellas jornadas de una violencia extrema anticlerical en España, con la connivencia del gobierno provisional, que no hizo nada para pararla. Más de 100 templos, edificaciones religiosas, iglesias, conventos, fueron quemadas en toda España. Vuelvo a repetir, con el consentimiento tácito del gobierno. Es más, Azaña dijo: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Bien, sigamos avanzando un poquito. El 15 de abril, en este caso retrocedemos, el 15 de abril el gobierno provisional establece un decreto que en su artículo 4 defiende la propiedad privada y la libertad de expresión, la libertad de conciencia, viene a decir, pero a continuación ese mismo decreto dice que para evitar que las fuerzas poderosas acaben con la República se podrán anular estos derechos, o sea, arbitrio absoluto. Más tarde, en octubre del 31, ese decreto del gobierno provisional se convierte en la Ley de Defensa de la República, que es realmente la constatación de que se vivía en un régimen de fiscalización gubernativa total. Bien, seguimos. En junio del 31, el 28 de junio del 31, se convocan esas elecciones, más que se convocan, se celebran las elecciones generales a Cortes Constituyentes, el éxito es de los partidos de izquierdas, y se empieza ya a negociar, a discutir, poco se discutió, la Constitución de 1931. Hay un tema fundamental que es el artículo 26, que es sobre la cuestión religiosa, ¿no? Y ese artículo 26, sobre todo, lo que buscaba era la expulsión de España de las órdenes religiosas, de todas las órdenes religiosas. Al final, eso se concretó solamente en la expulsión de los jesuitas, pero las demás quedaron mermadas en sus acciones y en sus actividades. Muy bien. En definitiva, con esta medida, con esta discusión del tema religioso, la República, en nombre de la democracia y de la libertad, se declara beligerante
contra una importante parte de la población española. Por lo tanto, ya ahí ya podemos ver el germen de la futura guerra civil. No es un sistema, no es un régimen que nace para conciliar, para buscar el bien común de todos, no es un régimen que tiene una determinada manera de pensar en unos temas concretos y lo impone, y por lo tanto esto va a provocar finalmente que al cabo de unos años degenere todo en la guerra civil. Bien, la agitación social, a pesar de que triunfan las izquierdas, la agitación social es cada vez más galopante, y sobre todo está animada por anarquistas y comunistas, que no se contentan simplemente que estén gobernando pues, la conjunción de partidos de izquierdas republicanas, ¿no? Bien, Pío Baroja, un ejemplo, en una conferencia que dio en Villena el día 5 de febrero de 1932, dijo lo siguiente: los meses que llevamos de la República, febrero del 32, han producido más muertos en España que en 40 años de monarquía. Bien. Pasemos al cuarto punto, y ya vamos concluyendo porque me estoy extendiendo demasiado. El bienio progresista, ¿no? El bienio progresista es el gobierno de Azaña. Azaña dirigirá 3 gobiernos, le sustituirá después Lerroux y finalmente Martínez Barrio, que convocará elecciones en noviembre del 33. En esa época de gobierno de izquierdas, el Estatuto de Autonomía ya es una realidad. En febrero del 32, ese Estatuto de Autonomía comporta como consecuencia la celebración de elecciones para el Parlament de Cataluña, y en noviembre del 32 Companys es nombrado presidente del Parlament de Cataluña. Es una época de gran anarquía. Por ejemplo, el episodio de Casas Viejas, esta localidad en Cádiz, en donde hay una represión brutal por parte de la Guardia de Asalto, mandada directamente por el responsable de seguridad nacional. En Cataluña también hay una agitación considerable, en Sardañola, Ripollet, Terrassa, Barcelona, Lérida, auspiciada, animada por Juan García Oliver, compañero de Durruti, personajes importantes después en la Guerra Civil, y Juan García Oliver, anarquista, decía que esto era conveniente y que era una verdadera gimnasia revolucionaria. Bien, concretando, paso ahora al bienio conservador, paso al gobierno del bienio conservador. El pueblo en general, hastiado ya de tanto desorden, tanto caos, pues aprovecha las elecciones que convoca Martínez Barrio en noviembre del 33 para dar el apoyo a los partidos de centro-derecha. Se constituye un gobierno, el gobierno de Lerroux, con el apoyo de la CEDA, y mientras tanto, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, aunque este gobierno es un gobierno de derecha, va siguiendo el ritmo normal del traspase de competencias a la Generalitat, no lo anula, sigue el ritmo normal, entre ellas, por ejemplo, que el catalán se pudiera utilizar en los procesos judiciales, el traspase de las competencias en justicia, bien, y otras. La derrota que sufrieron las izquierdas no la encajaron nada bien, y se dedican a presionar para recuperar, por la vía que fuera, el poder. Es famoso el mitin de la Plaza de Toros de la Monumental en Barcelona, del 7 de enero del año 34, en donde exministros como Casares Quiroga, Azaña o Marcelino Domingo pues manifestaron esta intención descaradamente de recuperar el poder fuera como fuera. Concretamente, Marcelino Domingo dice: habrá que recuperar el poder fuera como fuera, había que recuperar el poder fuera como fuera, por los caminos legales o fuera del derecho. Bien, mientras tanto en Cataluña también adquiría una nueva marcha la presión en la calle. Dencás, que era consejero de Gobernación, y Miguel Badía, que era el jefe de servicios de policía, crearon los famosos escamots revolucionarios. Bien, voy acabando y
y nos vamos a ir a la revolución de octubre del 34. Esa revolución de octubre del 34 estuvo preparada por la discusión y digamos que los enfrentamientos que comportó la promulgación por parte de la Generalitat de Cataluña de la ley de contratos de cultivo. Eso, el Tribunal de Garantías Constitucionales dijo a la Generalitat que no era competencia suya la promulgación de esta ley, pero Companys dijo que ni hablar, que Cataluña no podía ser menospreciada y que ellos habían promulgado esa ley y adelante. No explico los pormenores de la ley, es muy interesante explicar, saber qué es lo que pretendía también Companys con esta ley de contratos de cultivos, que es ganarse a los rabassaires, que eran campesinos, pero ojo, propietarios, propietarios, no simples trabajadores o mossos sin propiedad, no, ni muchísimo menos, se quería granjear la amistad de estos campesinos propietarios. Bien, pues bien, esto prepara el terreno, hay una discusión muy tensa en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales. Los partidos de izquierda y republicanos en las Cortes aprovechan la ocasión para exigir al gobierno el cese de sus funciones. El gobierno va trampeando como puede, es el gobierno de Samper, va trampeando como puede, hasta que en un momento determinado ya el PSOE prepara la revolución, una huelga general revolucionaria para recuperar el poder e instaurar el Estado comunista. Bueno, Largo Caballero, Araquistain, Álvarez del Valle, Baráibar convencen a otros socialistas que eran revisionistas, que decían no, esto de la revolución del proletariado hay que aparcarlo, como Prieto, Besteiro y Saborit, les convence para decir no, es el momento, hay que preparar la revolución, compran armas. Los diputados del Partido Socialista son los encargados de comprarlas porque gozan de inmunidad parlamentaria, pero esto es descubierto por la policía y entonces se encuentran depósitos de armas en Cuatro Caminos, en el vapor Turquesa, en las aguas del Cantábrico, en la Casa del Pueblo de Madrid, en Ciudad Lineal, en la Casa del Pueblo de Turón, en Alicante, en fin. Al final, el 5 de octubre se prepara ya esta huelga general revolucionaria, se generaliza el día 6 en Madrid, Asturias y Vascongadas. Solamente en Asturias tuvo una envergadura enorme, duró hasta el día 18, con un balance de 1.375 muertos, y con una persecución religiosa atroz, provocada por el PSOE. En Cataluña hubo un seguimiento, duró 3 días solamente este proceso revolucionario, y no tuvo éxito porque la CNT, que dominaba las masas obreras, no apoyó esta revolución. Finalmente se desvaneció y nos encontramos ya abocados, después de este desorden absoluto, a 1936, a la convocatoria de elecciones generales para febrero de 1936. Siento decepcionar a alguno si esperaba que yo iba a hablar acerca de la época de la Guerra Civil, porque es verdad que hasta el 39 media España todavía está sometida a la Segunda República, pero es imposible trazar más o menos con cara y ojos un esquema de toda esta segunda parte de la Segunda República. Bien, vamos a dejarlo aquí, yo voy a abrir un turno de preguntas, pero antes que nada quisiera acabar recordando dos sentencias clásicas. La primera de ellas es de Cicerón, que de Oratore dice lo siguiente: la historia es verdaderamente testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Es importante recordar que una persona de la envergadura de Cicerón hace 2000 años, más de 2000 años, nos recordaba
pues que la historia es maestra de la vida y por lo tanto conviene tenerla en cuenta para que no repitamos los errores del pasado y que sí, que secundemos y aplaudamos y copiemos las virtudes y los hechos gloriosos del pasado. Y acabo con la segunda cita, que es una sentencia clásica, pero a lo largo de la historia la han repetido personajes como Francis Bacon o Beaumarchais, que es el autor del Barbero de Sevilla o Las bodas de Fígaro, ¿no? Y es: calumniad con audacia, siempre quedará algo. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para denunciar la mentira, la calumnia, para que el espíritu crítico nos guíe y para, en definitiva, sentirnos orgullosos de pertenecer a una nación con una historia que, con sus luces y sus sombras, pues ha demostrado que ha sido referencia pues a lo largo de la historia de la humanidad. Pues muchísimas gracias.